El olor de la muerte tiene notas especiales que no pueden confundirse con ninguna otra cosa. Heather Clayton lo sabía mejor que nadie. Sus manos enguantadas en látex limpiaban metódicamente las superficies con una solución especial. Los movimientos eran precisos, calibrados por años de práctica, sin remilgos, solo concentración y atención al detalle. En el salón poco iluminado de la casa de campo de Manassas aún podían verse las huellas del drama, salpicaduras de sangre en la pared junto a la chimenea, una mancha oscura en la alfombra donde había estado tendido el cadáver antes de que se lo llevara el equipo forense. La policía ya había terminado su trabajo, reuniendo todas las pruebas que necesitaba. Ahora le tocaba a Heather. Señorita Clayton, impecable como siempre, se oyó una voz detrás de ella. Heather se dio la vuelta. En la puerta estaba el detective Finch, uno de los clientes habituales de su pequeña empresa de limpieza. Su rostro cansado, con profundas arrugas alrededor de los ojos, expresaba el habitual respeto profesional. «El trabajo aún no ha terminado, detective», contestó Heather mientras seguía fregando las manchas. «La familia volverá dentro de 3 días. Para entonces no debería quedar ni rastro de lo que ha pasado aquí». Finch asintió. «Sabe, a veces creo que su trabajo es más importante que el nuestro. Nosotros investigamos, pero luego nos vamos. Y tú ayudas a la gente a recuperar la normalidad». Heather sonrió ligeramente, sin apartar los ojos de su trabajo. Estaba acostumbrada a ese tipo de comentarios por parte de los agentes de policía. El respeto de los profesionales valía mucho, aunque la mayoría de la gente normal, incluido su propio marido, ni siquiera se daba cuenta de la importancia de lo que hacía. «Solo hago mi trabajo, detective. Alguien tiene que limpiar después de ti. Y que me paguen bien por ello», sonrió Finch sacando un sobre del bolsillo. «Aquí está la factura del departamento. Como siempre, sin retrasos». Heather asintió, aceptando el sobre que contenía un cheque de $4,000, el pago estándar por limpiar la escena de un asesinato. Mucha gente se sorprendía al conocer las tarifas de sus servicios, pero nadie que la hubiera visto en activo las había considerado nunca excesivas. La limpieza especializada de escenas del crimen requería no solo equipos especiales y limpiadores certificados, sino también una cierta constitución psicológica. No todo el mundo podía soportar lo que ella tenía que soportar a diario. Finch la dejó sola con las manchas de sangre y los productos químicos. Heather continuó con su trabajo. Unas horas más y no quedaría rastro del horror que había ocurrido aquí, al menos no visible. El reloj marcaba casi las 11 de la noche cuando Heather se quitó por fin los guantes y el mono protector. Lo metió todo con cuidado en las bolsas especiales para desechos e inspeccionó el resultado de su trabajo. El salón estaba inmaculado. La alfombra limpia, los muebles pulidos y las paredes recién pintadas. Nadie habría imaginado que 2 días antes se había producido aquí un brutal ataque que había acabado con la muerte de un ladrón a manos de un propietario que defendía a su familia. De camino a casa, Heather se detuvo en un vertedero especial, otra parte del trabajo en la que poca gente pensaba. En el coche, por fin pudo relajarse. Le dolían los hombros del esfuerzo y su mente daba vueltas a lo que le esperaba en casa, o mejor dicho, lo que no le esperaba. La casa la recibió con oscuridad y silencio. Heather encendió la luz del vestíbulo, se quitó los zapatos y entró en silencio en la cocina. Sobre la mesa había una nota escrita con la pulcra letra de Walter. «La cena está en la nevera. He tenido que salir para ver a un cliente. Volveré tarde. Heather arrugó la nota y la tiró a la papelera. Era la 3ª vez en una semana que Walter iba a casa de un cliente. Cada vez más a menudo, su trabajo como tasador de seguros requería repentinas salidas nocturnas. Antes se lo creía. Ahora ya no. Abriendo la nevera, Heather sacó un recipiente con las sobras de pasta de la noche anterior. Una cena rápida para una mujer cuyos ingresos anuales eran superiores a los de muchos abogados de nivel medio.
¡Qué ironía! Sonrió ante sus pensamientos mientras calentaba la comida en el microondas. 17 años atrás, cuando se conocieron, Walter pensaba que ella trabajaba en una empresa de limpieza. Había tenido que guardar silencio sobre los pormenores de su trabajo. El acuerdo de confidencialidad que había firmado con la policía le prohibía hablar de los detalles. Al principio no le avergonzó. A medida que pasaba el tiempo y veía la cantidad de dinero que ingresaba en su cuenta, empezó a hacer preguntas. Heather le explicó que estaba especializada en trabajos de limpieza complejos que requerían conocimientos y equipos especiales, por lo que los honorarios eran considerablemente más elevados que los de los servicios de limpieza normales. Eso satisfizo su curiosidad, pero no eliminó su condescendencia. A medida que la carrera de Walter despegaba, su y profesión empezó a desagradarle cada vez más, a pesar de los impresionantes ingresos que le reportaba. ¿Cuánto tiempo puedes andar con trapos? ¿Por qué no encuentras algo más representativo? Le había dicho al 10º año de casados cuando lo ascendieron. Heather no se molestó en explicarle que su trabajo requería altas cualificaciones y conocimientos especializados, que no se limitaba a toquetear trapos, sino que ayudaba a la gente a superar las secuelas de los peores momentos de su vida, que sus servicios se valoran y se pagan muy bien. Ella se limitó a sonreír y a sentir, y siguió haciendo su trabajo y recibiendo por ello sumas con las que muchos solo podrían soñar. Heather estaba sentada en su escritorio, comiendo mecánicamente su pasta y mirando los mensajes de su teléfono. 3 nuevas reservas para la semana siguiente, una solicitud de consulta de una compañía de seguros y un mensaje de Lawrence Thornton, el jefe de policía de Manassas. El último llamó su atención. «Heather, tenemos que hablar. El asunto no es urgente, pero es importante. ¿Puedes hacer un hueco el otro día?» Ella envió una breve respuesta, aceptando la reunión. Tenía una historia especial con Lawrence. Hacía 3 años, su sobrino Nate había sido acusado de matar a una chica. Todas las pruebas apuntaban hacia él, y el caso parecía perdido. Heather trabajaba entonces en la escena del crimen y descubrió un pequeño detalle que los forenses habían pasado por alto: fibras de tela con una composición única que no coincidía con la ropa ni de la víctima ni del sospechoso. Ese hallazgo desencadenó una cadena de investigación que acabó conduciendo al verdadero asesino, el exnovio de la chica que incriminó a Nate. Entonces la atención mediática se centró en Heather. Los periodistas la persiguieron, ofreciéndole grandes sumas por entrevistas exclusivas sobre el caso Thornton. Ella las rechazó todas, alegando un acuerdo de confidencialidad. Pero aunque no lo hubiera habido, Heather se habría negado. Trabajar con escenas del crimen requería moderación y tacto, no autopromoción. Lawrence nunca había olvidado su profesionalidad y su ética. Heather fregó los platos y subió al dormitorio. El reloj marcaba casi la 1 de la madrugada, pero no había sueño. Sacó el portátil y abrió el correo electrónico. El nombre de Walter parpadeaba entre facturas y correspondencia comercial. Una carta del Hotel Blue Ridge, agradeciéndole que hubiera elegido su establecimiento y confirmando su reserva para el próximo fin de semana. Se le encogió el corazón. Walter no había dicho nada del viaje. Heather abrió los detalles de la reserva. Una suite, champán, una cena romántica, para 2. Pero su nombre no aparecía por ninguna parte. Cerró el portátil y se tumbó mirando al techo. En algún lugar de su mente, sabía desde hacía tiempo que su matrimonio se estaba resquebrajando. Desde hacía 1 año, Walter la miraba cada vez menos a los ojos, se quedaba cada vez más tiempo hasta tarde en el trabajo y se interesaba cada vez menos por sus asuntos. Y cuando le preguntaba por el trabajo, su voz estaba llena de desprecio. ¿Otra vez limpiando? ¿Cómo no te aburres con este trabajo sucio? Como si lo que ella hacía fuera algo vergonzoso, como si ser limpiadora fuera una ocupación indigna, aunque le reportara pingües ingresos.
Lo más hiriente era que en los primeros años de su matrimonio, cuando Walter estaba empezando su carrera, había sido el dinero sucio de ella lo que les había ayudado a comprar su primera casa y a pagar sus cursos de formación continua. Por aquel entonces, no se avergonzaba de lo que hacía su mujer, pero con cada ascenso que conseguía, con cada nuevo amigo de estatus, con cada fiesta de empresa, se distanciaba más y más de ella. Era como si la existencia de ella se hubiera convertido en una mancha en su impecable imagen de hombre de éxito. La mañana recibió a Heather con la mitad de su cama vacía y un nuevo mensaje de Walter. Tuve que salir temprano. Nos vemos esta noche. Como de costumbre, hizo las maletas y se dirigió al trabajo. Hoy tenía que limpiar un piso después de un suicidio, uno de sus encargos más duros. El dueño de la casa, un anciano, había decidido fallecer, pero no quería que sus familiares lo encontraran. Él mismo llamó a la policía antes de pegarse un tiro. Dejó una nota disculpándose y pidiendo que ordenaran el piso antes de que llegara su hija de otro estado. Heather cumplió su última petición con sumo cuidado. Al anochecer, no quedaba ni rastro de la tragedia. Hizo unas cuantas fotos para su informe, recogió su equipo y abandonó el piso. El cliente, el hermano del muerto, le entregó un sobre con el pago, $3,500 por un día de trabajo. Los servicios de limpieza ordinarios habrían cobrado 10 veces menos, pero los servicios de limpieza ordinarios no podían hacer frente a un trabajo así. Fuera le esperaba una sorpresa. El coche de Walter, aparcado al otro lado de la calle, a la entrada de una pequeña cafetería. Su primer impulso fue acercarse y preguntarle qué hacía aquí, pero algo la detuvo. Heather se quedó inmóvil, mirando a través de la ventana de la cafetería. Walter no estaba solo en la mesa. Frente a él había una joven pelirroja. Charlaban animadamente, riendo a veces y tocándose las manos. Heather no sintió ira, ni siquiera resentimiento. Solo un cansancio sordo y un extraño alivio. Ahora todo encajaba. No entró, solo les hizo una foto a través de la ventana. No para chantajearlos o escandalizarlos, sino para confirmarse a sí misma que no era una paranoia ni ficción, sino realidad. Llegó a casa antes que su marido, se duchó, se lavó los restos del trabajo del día, preparó la cena y se sentó a esperar. Walter apareció a las 7, con un ramo de flores y una sonrisa culpable. Siento lo de ayer y lo de hoy. El trabajo ha sido una verdadera lata. Le besó la mejilla y Heather olió un perfume desconocido. He comprado tus lirios favoritos. Mis flores favoritas son los lirios, respondió en voz baja, aceptando el ramo. Pero gracias de todos modos. Él no se dio cuenta de su comentario, ya metido de lleno en una historia sobre un cliente difícil y una póliza de seguros problemática. Heather miró a su marido como si lo viera por primera vez. Un hombre apuesto, de rasgos correctos, bien peinado, con canas en las sienes que le daban un aspecto sólido. Una vez se había enamorado de su sonrisa y de la calidez de sus ojos marrones. Ahora esos ojos rara vez la miraban. Walter interrumpió su monólogo. ¿Quién es ella? Él se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. ¿Qué quieres decir? La mujer con la que estabas hoy en el café, la pelirroja del vestido verde. La cara de Walter cambió. Primero sorpresa, luego fastidio y finalmente una calma fingida. Oh, esa es Violet. Es una agente inmobiliaria que trabaja con nuestros clientes de seguros. No es gran cosa, solo hablábamos de un proyecto en el que estamos trabajando juntos. A las 7 de la tarde, ¿con champán? Bajó la mirada. Heather, era una cena de negocios. No te inventes cosas. Podría haberle enseñado fotos. Podría haber mencionado la reserva del hotel. Podría haber montado una escena. Pero en lugar de eso siguió comiendo, como si la conversación se hubiera agotado. Algo dentro de ella había tomado una decisión. Ahora no. Observaría. Reuniría información. Como siempre hacía en su trabajo.
metódica, minuciosa, sin emociones. Durante los días siguientes, Heather observó en secreto la relación entre su marido y su amante. Violet Parrish, según resultó de una pequeña investigación, era una agente inmobiliaria de éxito, especializada en inmuebles de lujo. 32 años, soltera, ambiciosa y muy conocida en ciertos círculos de Manassas. Trabajaba con clientes de la compañía de seguros de Walter, pero su relación iba claramente más allá de los negocios. El jueves, Heather se reunió con Lawrence Thornton en su despacho. El jefe de policía parecía preocupado, pero su rostro se iluminó al ver a Heather. «Gracias por venir», le estrechó la mano. «¿Cómo se encuentra? Pareces cansada». «Estoy bien, es solo que hay mucho trabajo», respondió Heather tomando asiento en la silla frente a su escritorio. «¿De qué querías hablar?» Lawrence se reclinó en la silla. «Quería hablar de tu futuro, quería declararme». Heather enarcó las cejas, sorprendida. «¿Qué tipo de proposición?» «¿Recuerdas el restaurante Autumn Maple? ¿El de la calle Maple?» Ella asintió. Un restaurante pequeño pero popular y con buena reputación. Ella y Walter habían estado allí un par de veces en ocasiones especiales. El dueño decidió vender el negocio y trasladarse a Florida. Pensé en usted. Heather miró a Lawrence con incomprensión. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No sé nada del negocio de la restauración. Lawrence sonrió. Pero conoces a la gente y sabes llevar un negocio. Escucha, Heather, ayudaste a mi familia cuando Nate tenía problemas. Nunca lo olvidaré. Considéralo mi agradecimiento. Puedo ayudar con la financiación y todas las formalidades. Es un ingreso estable, tiene un gran equipo, no tienes que empantanarte en la gestión diaria. Pero, ¿por qué iba a querer un restaurante? Heather seguía sin entenderlo. Tengo buenos ingresos. Porque te mereces algo mejor que pasarte el día limpiando tragedias ajenas, aunque sea por mucho dinero. Eres una mujer inteligente, Heather. Y, perdóname por ser directo, pero veo que las cosas no van bien en tu vida personal. Está tensa. ¿Qué te hace decir eso? Pueblo pequeño, hábito profesional de observación. Se encogió de hombros. Tu marido no aprecia lo que tiene. Y creo que te vendría bien tener algo propio. Algo que te pertenezca solo a ti. Piénselo. Heather miró pensativa por la ventana. Su vida estaba realmente estancada. El negocio de limpieza especializada era estable y muy rentable, pero tenía pocas probabilidades de expandirse. La especificidad del servicio limitaba el abanico de clientes. El matrimonio se desmoronaba ante nuestros ojos. Tal vez fuera esta la oportunidad de empezar algo nuevo. Me lo pensaré, dijo en voz baja. De vuelta a casa, Heather reflexionó sobre la oferta de Lawrence. Nunca se le había pasado por la cabeza la idea de tener un restaurante, pero cuanto más lo pensaba, más atractiva le parecía la posibilidad. Un lugar al que la gente acudiera no por una tragedia, sino para pasarlo bien. Un negocio estable con perspectivas de crecimiento. Y algo propio, independiente de Walter. En casa, volvía a estar vacía. Un mensaje de su marido parpadeó en su contestador. «Llegaré tarde. No me esperes levantada». Heather se acercó a la ventana y contempló largamente el horizonte de Manassas al atardecer. Su mente daba vueltas pensando en cómo había cambiado su vida en los últimos años, sobre cómo la cercanía entre ella y Walter se había desvanecido gradualmente, sobre cómo él había dejado de respetar su trabajo, pensando que ella era solo una limpiadora, a pesar de que era el trabajo que le había reportado unos ingresos anuales de 6 cifras y le había proporcionado unos ingresos estables cuando su carrera acababa de empezar. Su mirada se posó en la fotografía del tocador, Walter y ella el día de su boda. Felices, enamorados. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Cuándo se había avergonzado él de su vil profesión? ¿Cuándo sus colegas empezaron a menospreciarla en las fiestas de empresa al enterarse de lo que hacía? ¿O cuando mintió por primera vez sobre dónde había pasado la noche?
El teléfono que tenía en la mano vibró. Un mensaje de Lawrence. ¿Has pensado en mi oferta? El dueño del restaurante espera una respuesta para el fin de semana. Heather respiró hondo y empezó a teclear una respuesta. Tal vez había llegado el momento de dar un giro a su vida y empezar con algo que solo le perteneciera a ella. La jornada laboral de Heather empezó antes de lo habitual. A las 5 de la mañana su teléfono había estado sonando con una serie de llamadas insistentes de un agente de policía que informaba de una llamada urgente. Tiroteo nocturno en los suburbios de Manassas, 2 muertos. El equipo de investigación estaba terminando. Tenían que empezar a limpiar cuanto antes. La casa pertenecía a un conocido abogado de la ciudad que resultó ser una víctima cualquiera junto con uno de los atacantes. Cuando Heather llegó a la mansión de 2 plantas rodeada de coches de policía, el cielo apenas empezaba a clarear. El detective Ramírez, encargado de la investigación, la puso brevemente al corriente. La teoría preliminar era que había sido un robo que había salido mal. El dueño de la casa había conseguido activar el sistema de alarma y disparar a uno de los ladrones, pero el segundo autor había herido de muerte al abogado antes de huir. El forense ya se ha llevado los cadáveres, dijo Ramírez mientras acompañaba a Heather al interior. La prensa aún no lo sabe, pero pronto será un pandemonium. La familia de la víctima quiere que limpien la casa lo antes posible. Heather asintió en silencio, apreciando la magnitud del trabajo que había que hacer. Sangre salpicada en las paredes del salón, 2 grandes charcos en el parqué, un espejo roto, muebles volcados, algo rutinario para un especialista de su nivel, pero que aún así requería varias horas de minucioso trabajo. Rápidamente se puso un traje protector, una mascarilla y un respirador que le cubrían casi toda la cara, y se puso manos a la obra. A las 9 de la mañana ya había eliminado las principales huellas de la tragedia. A las 10, la puerta principal y la ventana rota habían sido sustituidas por una nueva. Heather siempre tenía contactos de artesanos de confianza listos para salir en un momento. A las 11, el salón parecía como si no hubiera pasado nada. Alfombra nueva en lugar de la vieja, pintura fresca en las paredes, superficies pulidas a alto brillo. Después del trabajo, Heather se detuvo en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad para tomar un café tranquilamente y comer algo. Iba a ser un día ajetreado. Además de la llamada de la mañana, tenía otros 2 trabajos de limpieza en su agenda, y por la tarde había quedado con Lawrence en el restaurante Autumn Maple. Sentada en una mesa junto a la ventana, Heather estaba viendo las noticias en su teléfono cuando un titular del periódico local llamó su atención. La exitosa agente inmobiliaria Violet Parrish hace el mayor negocio del mes. El artículo describía como Premium Homes, una agencia inmobiliaria dirigida por Parrish, se especializaba en trabajar con clientes que habían recibido indemnizaciones del seguro. Se mencionaba una productiva alianza comercial con Northwest Insurance, la misma empresa en la que trabajaba Walter. Heather frunció el ceño. La conexión entre su marido y su amante era ahora aún más evidente. No solo estaban saliendo, sino que compartían un negocio. Él identificaba clientes con grandes pagos. Ella les vendía propiedades y recibía una comisión. Muy conveniente y rentable para ambos. El artículo incluía un comentario de Violet. El éxito de nuestra agencia se basa en un profundo conocimiento de las necesidades de nuestros clientes que han sufrido siniestros de seguros. Les ofrecemos no solo un nuevo hogar, sino la oportunidad de empezar de nuevo. Heather sonrió amargamente. Un nuevo comienzo era exactamente en lo que había estado pensando cada vez más últimamente. Las siguientes horas pasaron volando en el trabajo. 2 limpiezas rutinarias. Por suerte nada demasiado complicado, solo la desinfección estándar de las habitaciones después de que se encontraran allí los cadáveres de personas que habían muerto por causas naturales, pero que no habían sido encontradas inmediatamente. Un trabajo que Heather podía hacer casi con el piloto automático,
dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. A las 7 de la tarde, se detuvo frente al restaurante Autumn Maple. El edificio de ladrillo de una sola planta, con grandes ventanales y una acogedora veranda, estaba en uno de los rincones más pintorescos de Manassas. El callejón de arces que daba nombre al local creaba una agradable atmósfera de recogimiento, a pesar de estar situado a solo un par de manzanas del centro de la ciudad. Lawrence ya la esperaba en una mesa al fondo del local. Al ver a Heather, se levantó y la saludó. «Pareces cansada», dijo cuando ella se sentó frente a él. «¿Un día duro?» «No más duro que de costumbre», sonrió Heather débilmente. «¿Te has enterado del tiroteo en casa del abogado de Bradshaw?», se lamentó Lawrence. «Claro que sí. He hablado personalmente con su mujer esta mañana. Una tragedia terrible. Yo estaba allí». Heather cogió el menú, pero no lo abrió. «Por cierto, ¿has leído el artículo de hoy sobre Violet Parrish? El que trabaja con clientes de seguros». «Sí, lo leí», asintió Lawrence. «Estos traficantes de propiedades son como buitres. Solo esperan a que haya problemas para sacar beneficio». Heather no dijo nada sobre la conexión de Violet con Walter. En lugar de eso, miró a su alrededor, observando el interior del restaurante por primera vez. El lugar parecía acogedor y de buen gusto, paneles de madera en las paredes, iluminación tenue, muebles cómodos y plantas vivas en tinas. A pesar de ser un día laborable, casi todas las mesas estaban ocupadas. El personal se movía con soltura y profesionalidad. Camareros sonrientes tomaban los pedidos. El barman mezclaba cócteles con maestría. De la puerta entreabierta de la cocina llegaban aromas apetitosos. «¿Te gusta?», preguntó Lawrence, notando su interés. «Se está bien aquí», respondió Heather con sinceridad. «Pero sigo sin entender por qué me has pedido que venga». Lawrence se reclinó en su silla. «¿Recuerdas que te dije que quería hacerte una oferta? Pues se trata de este local. El restaurante Autumn Maple es propiedad de un viejo amigo mío, Edward Milton. Fuimos juntos a la academia de policía, pero al final Ed eligió la vida civil. Abrió este restaurante hace 20 años y lo convirtió en uno de los mejores de la ciudad. Hizo una pausa para beber un sorbo de agua. Ahora Ed ha decidido jubilarse y trasladarse a Florida. Los médicos insisten en que cambie de clima, tiene problemas en las articulaciones y está dispuesto a cederte el restaurante. ¿Pasárselo?». Heather levantó las cejas, sorprendida. «¿A qué te refieres?». «Directamente», contestó Lawrence con sencillez. «Un regalo. Yo cubro los gastos del restaurante y Ed te lo regala a ti. Considéralo mi agradecimiento por lo que has hecho por mi familia». Heather se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Quieres regalarme un restaurante? Eso es mucho dinero». «450,000 para ser exactos», asintió Lawrence. «Y sí, es mucho, pero has salvado la reputación de mi familia y la libertad de mi sobrino. Algunas deudas no se pueden pagar con dinero, Heather, pero al menos puedo intentar agradecértelo». «Pero, ¿por qué el restaurante?», preguntó ella, aún atónita. «No sé nada de este negocio». «Pero tienes sentido común, intuición y don de gentes», rebatió Lawrence. «Además, aquí hay un gran equipo. El chef lleva aquí desde la inauguración, el gerente 10 años. Conocen los entresijos y pueden ocuparse del día a día. Tú solo tendrás que supervisar las finanzas y tomar decisiones estratégicas». «Eso es demasiado generoso», Heather negó con la cabeza. «No puedo aceptar un regalo así». «Sí puedes», dijo Lawrence con firmeza. «Y deberías hacerlo. Te mereces algo bueno en tu vida, Heather, algo que solo te pertenezca a ti». En ese momento, un hombre alto y canoso vestido con una túnica de cocinero se acercó a su mesa. «Lawrence, ¿no me habías dicho que venías esta noche?». Le dio al jefe de policía una palmada amistosa en el hombro y luego se volvió hacia Heather. «Y esta debe de ser la señorita Clayton de la que tanto he oído hablar». «Edward Milton», le presentó Lawrence, «el dueño de este local y el mejor chef de la zona».
Encantada de conocerte, le estrechó la mano Heather. Me han hablado muy bien de su restaurante. Lo mismo digo, sonrió Edward. Lawrence me ha hablado de tu trabajo. Es impresionante. No todo el mundo puede hacer lo que tú haces. Heather se tensó ligeramente. Normalmente la gente reaccionaba con asco o con curiosidad morbosa cuando oían hablar de su profesión. Solo es un trabajo, respondió discretamente, que haces a la perfección según las críticas, asintió Edward. Respeto ese tipo de actitud, por eso acepté la oferta de Lawrence. Para mí es importante que el Autumn Maple esté en buenas manos. Hizo una señal al camarero. Me tomaré la libertad de recomendarle el menú especial de esta noche. Quiero que aprecien de verdad lo que nuestra cocina puede ofrecerles. Las 2 horas siguientes las pasamos degustando platos exquisitos y charlando distendidamente. Edward demostró ser no solo un cocinero de talento, sino también un gran narrador. Compartió gustosamente historias sobre la formación del restaurante, clientes famosos y los secretos de una gestión exitosa. Lo principal en este negocio es el ambiente, dijo mientras servía una copa de excelente vino tinto. La gente no solo viene a comer, sino también a sentirse especial. Cada comensal debe marcharse con ganas de volver. Heather escuchó atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando sobre la parte financiera del negocio, el trabajo con los proveedores, la contratación de personal. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que el negocio de la restauración era un mecanismo complejo que requería prestar atención a los más pequeños detalles. No te asustes, sonrió Edward al notar su expresión concentrada. Ya tendrás tiempo de entenderlo todo. Además, Michael, mi gerente, se queda. Conoce el proceso como la palma de su mano. Aún no he aceptado tu oferta, le recordó Heather. Pero no has dicho que no. Edward le guiñó un ojo. Era una buena señal. Al final de la velada, Heather sintió que la idea de tener un restaurante ya no era tan absurda. Había algo atractivo en la idea de tener su propio negocio que no implicara sangre y muerte, un lugar al que la gente acudía en busca de alegría, no de desesperación. Cuando Edward se excusó para ir a la cocina, Lawrence se inclinó hacia ella. ¿Qué te parece? Heather hizo girar su copa de vino entre las manos, pensativa. Yo diría que es una oferta muy generosa, pero tengo que pensarlo detenidamente. Por supuesto, asintió Lawrence. Nadie te mete prisa para que tomes una decisión, aunque Ed tiene previsto marcharse dentro de un mes, así que te daré una respuesta la semana que viene, dijo Heather con firmeza. Tengo que sopesarlo todo. Tiene sentido, asintió Lawrence. Un consejo. No lo comentes con Walter hasta que hayas tomado una decisión definitiva. Heather enarcó las cejas, sorprendida. ¿Por qué? Solo una corazonada, respondió Lawrence con evasivas. A veces es mejor hacerlo primero y luego afrontar el hecho. Ella asintió comprensiva. Quizá Lawrence tuviera razón. Walter difícilmente apoyaría su decisión de aceptar un regalo tan caro. Encontraría 1000 razones por las que era una mala idea. Y cuando ella insistiera de todos modos, la habría presionado y manipulado. Heather pasó los días siguientes examinando los documentos del restaurante que Edward le había entregado. Las finanzas parecían impresionantes, un flujo constante de clientes, gastos razonables, buenos beneficios. También conoció a Michael, el gerente del local, y quedó gratamente sorprendida por su profesionalidad y entusiasmo. Me gustaría seguir trabajando a las órdenes del nuevo propietario, dijo durante su conversación. El Autumn Maple es un lugar especial y me alegro de que el señor Milton le haya elegido como sucesor. Aún no he tomado una decisión, dijo Heather con cautela. Pero estás aquí, estudiando los documentos, hablando conmigo, sonrió Michael. Creo que, en el fondo, ya has tomado una decisión. Tal vez tuviera razón. Cada día Heather se sentía más inclinada a aceptar la oferta de Lawrence. La idea de tener algo propio
independiente de Walter, resultaba cada vez más atractiva, sobre todo a medida que su relación seguía enfriándose. El viernes, exactamente una semana después del primer encuentro en el restaurante, Heather invitó a Lawrence y a Edward a su despacho. «Lo haré», dijo mientras se acomodaban en una pequeña sala de reuniones. «Pero tengo algunas condiciones». Los hombres se miraron. «Te escuchamos», asintió Edward. «En primer lugar, quiero que todo el personal actual se quede donde está, si así lo desean. En segundo lugar, pienso mantener el concepto y el menú del restaurante, al menos durante el primer año. Y en tercer lugar», hizo una pausa, «quiero que mi nombre como propietaria no se haga público, al menos de momento». Lawrence asintió comprensivo. «Eso se puede arreglar. Lo haremos a través de un fideicomiso o una sociedad instrumental. Ed seguirá siendo el propietario formal durante el período de transición y luego volveremos a otorgar las escrituras discretamente». «¿Por qué tanto secreto?», preguntó Edward con curiosidad. «Por motivos personales», respondió Heather brevemente. «Prefiero mantener mis asuntos financieros en privado. En realidad, la razón era sencilla. No quería que Walter se enterara de su nueva adquisición antes que ella. No es que pensara ocultárselo para siempre, solo quería elegir el momento adecuado para hablar de ello. Mientras tanto, que él siguiera pensando que era una limpiadora de escenas del crimen bien pagada, incapaz de tomar decisiones empresariales serias. «Bueno, si eso es todo, creo que podemos seguir con el papeleo». Edward le tendió la mano y Heather se la estrechó. «Enhorabuena, señorita Clayton. Ahora es usted la propietaria de uno de los mejores restaurantes de Manassas». Era un otoño lluvioso en Manassas. Las hojas de los arces que daban nombre al restaurante de Heather se habían teñido de ricos tonos rojos y dorados, proporcionando un pintoresco telón de fondo para las fotos de los comensales en la acogedora veranda. Autumn Maple estaba prosperando. Los ingresos habían aumentado un 15% respecto al mismo periodo del año anterior y las reservas de fin de semana superaban la capacidad del establecimiento. 3 meses como propietaria del restaurante enseñaron mucho a Heather. Estaba aprendiendo el nuevo negocio con la misma metodología y atención al detalle que había utilizado en su trabajo diario. Revisaba los informes diarios, se reunía semanalmente con el gerente, Michael, y el chef, Raymond, y analizaba los estados financieros mensuales. El personal, que al principio desconfiaba de la nueva propietaria, ahora la trataba con respeto e incluso cierta admiración. «Te has puesto al día muy rápido», comentó Michael mientras hablaban del programa de entregas. «El señor Milton dijo que no tenías experiencia en el negocio de la restauración». «No», sonrió Heather, «pero aprendo rápido». Además de llevar el restaurante, Heather seguía trabajando en la limpieza de locales. Los dos mundos dispares, uno lleno de alegría y placer, el otro de tragedia y pérdida, se equilibraban entre sí de un modo extraño. Podía trabajar en la escena de un brutal asesinato por la mañana y recibir a los clientes del restaurante con una sonrisa por la noche. Mantenía el equilibrio interior que Heather tanto necesitaba ahora que su vida personal se desmoronaba ante sus ojos. Walter no ocultaba su relación con Violet. Podía pasar días enteros fuera de casa, explicando que viajaba por negocios o que trabajaba de noche en la oficina. Cuando regresaba, apenas había conversación entre ellos, solo la fría cortesía de dos extraños obligados a compartir un espacio común. Heather no intentó salvar el matrimonio. Algo en su interior parecía haberse consumido, dejando solo las brasas de lo que una vez había sido amor. En su lugar, se centró en el trabajo y en el nuevo restaurante, encontrando consuelo y un nuevo significado en ellos, sobre todo porque ahora tenía un secreto, un restaurante del que ni Walter ni su nueva amante sabían que era propietaria. Unos 2 meses después de la compra del restaurante, Heather y Violet se encontraron cara a cara por primera vez, sin máscara protectora y no en la escena de un crimen.
Ocurrió en un centro comercial donde Heather estaba eligiendo manteles nuevos para el restaurante. Estaba de pie junto al mostrador con muestras de tela cuando oyó una voz familiar con un toque de arrogancia. ¡Oh, qué casualidad! Eres la mujer de Walter, ¿verdad? Heather se volvió lentamente. Violet estaba frente a ella. Llevaba un caro abrigo de cachemira y un bolso de marca. Llevaba el pelo pelirrojo perfectamente peinado y el maquillaje resaltaba sus rasgos rectos. Sí, respondió Heather con calma. Y tú debes de ser su socia. Violet, si no me equivoco. Una sombra de confusión se dibujó en el rostro de Violet, rápidamente sustituida por una sonrisa condescendiente. Así es. Walter me ha hablado mucho de usted. Me alegro de conocerte por fin en persona. Heather dudaba que su marido la hubiera mencionado alguna vez a su amante, pero mantuvo su expresión imperturbable. Lo mismo digo. Yo también he oído hablar mucho de ti, especialmente sobre su asociación productiva. Violet se sintió confusa por un momento, pero se recompuso rápidamente. Sí, nuestra relación comercial ha sido muy fructífera. Por cierto, he oído que trabajas en la limpieza. Eso es tan inusual para la esposa de un hombre de la talla de Walter. Dijo la última palabra con un acento inconfundible, como para subrayar el abismo que separaba los estatus de marido y mujer. No exactamente una limpiadora, corrigió Heather con calma. Soy una limpiadora especializada. Ah, sí, claro. Violet fingió vergüenza. Pero aún así, limpiar lo que ensucian otras personas debe de ser duro, ¿no? Cada trabajo es diferente, se encogió de hombros Heather. No todo el mundo puede hacerlo. Seguro que sí. Violet levantó las manos juguetonamente. Hace falta una personalidad. Por cierto, ¿tú eliges los manteles? ¿Para la casa? Para un cliente, dijo Heather con evasivas. ¡Qué considerada! La sonrisa de Violet se volvió aún más condescendiente. Bueno, te dejo que vuelvas al trabajo. Encantada de conocerte. Igualmente, asintió Heather. Cuando Violet se marchó, Heather respiró hondo, reprimiendo su irritación. La arrogancia de la mujer era casi palpable. Se consideraba claramente superior a la limpiadora común y no lo ocultaba. Bueno, que disfrutara de su supuesta superioridad. El tiempo lo diría. Sus encuentros con Violeta se hicieron más frecuentes, como si buscara específicamente oportunidades para cruzarse con la mujer de su amante. Se cruzaban en el supermercado, en una cafetería, incluso en un salón de belleza. Y en cada ocasión, Violeta no perdía la oportunidad de subrayar la diferencia de estatus social, haciéndolo con una exquisita cortesía que ocultaba un desprecio inconfesable. «Oh, qué conjunto tan práctico llevas», dijo, echando un vistazo a la sencilla ropa de Heather. «Ojalá pudiera permitirme ese tipo de informal. Pero en mi profesión, la apariencia forma parte del éxito. Oh, me he dado cuenta de que siempre compras la comida con descuento. Eso es muy racional. Ojalá yo tuviera ese sentido práctico. Walter dice que eres una anfitriona muy frugal». Heather aguantó estas pullas en silencio, manteniendo la compostura. Después de todo, sabía algo que Violet ignoraba. Los días de Walter y ella como pareja estaban contados, y tarde o temprano la arrogante amante tendría que enfrentarse a la realidad. La vida en casa, mientras tanto, se había convertido en un extraño espectáculo. Walter fingía que todo era normal, volviendo a casa periódicamente con flores o regalos, un intento barato de amortiguar su sentimiento de culpa. Heather aceptaba las ofrendas con una sonrisa cortés y seguía con su vida, pasando cada vez más tiempo en el restaurante. Autumn Maple se convirtió rápidamente en su santuario, un lugar donde se sentía realmente dueña de su destino. Heather disfrutaba de la calidez que impregnaba el restaurante, de las sonrisas genuinas de los clientes, del respeto del personal. Aquí no era solo una limpiadora o la mujer de Walter Clayton, era la señorita Heather,
propietaria de uno de los mejores establecimientos de la ciudad. A mediados de noviembre se sentía tan cómoda en su papel de restauradora que empezó a hacer sus propios cambios en el menú y el interior. Al principio fueron pequeños detalles, nuevas velas en las mesas, arreglos florales otoñales, ofertas especiales en los postres. Luego, otros más sustanciales, una carta de vinos actualizada, noches de música semanales, un menú de temporada con énfasis en los productos locales. Es como si hubierais insuflado nueva vida a este lugar, comentó Michael tras una velada especialmente exitosa en la que el restaurante se llenó hasta los topes. Nunca habíamos tenido unos ingresos así en noviembre. Heather sonrió con modestia, pero en su interior rebosaba orgullo. Este era su logro, el resultado de sus ideas y esfuerzos. Algo de lo que Walter no se había dado cuenta, inmerso en su romance con Violet. Una noche, mientras Heather hojeaba el libro de reservas para la semana siguiente, un nombre familiar llamó su atención. Clayton's, mesa para 3, viernes a las 8 de la tarde. Releyó la entrada varias veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Walter tenía una reserva en su restaurante, y a juzgar por el número de asientos era para él, Violet y, al parecer, Heather. Michael llamó al encargado. ¿Quién hizo esta reserva? ¿Para Clayton?, dijo él acercándose. Fui yo. Llamó anoche. Dijo que quería celebrar algo importante. ¿Especificó de qué se trataba? No, Michael negó con la cabeza. Solo que era un asunto familiar. Pidió la mejor mesa con vistas al jardín. Le di la de la esquina, junto a la ventana panorámica. Heather asintió lentamente. Un asunto familiar. Un gran acontecimiento. Mesa para 3. El rompecabezas empezaba a encajar y no era un cuadro bonito. Gracias, Michael. Voy a tomar esta reserva personalmente. Cuando Heather volvió a casa, encontró a Walter en la sala de estar, algo raro últimamente. Estaba sentado en una silla con un vaso de whisky, mirando algo en una tableta. Levantó la vista hacia ella e incluso intentó sonreír. «Hola, Walter. Llegas tarde. Mucho trabajo», respondió brevemente quitándose el abrigo. «¿Ha pasado algo? No sueles estar en casa a estas horas». Walter dio un sorbo a su vaso, como si estuviera reflexionando. «Quería hablar contigo. ¿Tienes planes para el viernes por la noche?» «Tal vez», respondió Heather con cautela. «¿Por qué?» «He hecho una reserva en el Autumn Maple. Dicen que es uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Quiero llevarte a cenar». Heather sintió un escalofrío. Era el momento al que todo había estado conduciendo durante los últimos meses. ¿Los dos solos?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Walter vaciló un poco. La verdad es que sí, he pensado que podríamos encontrarnos allí con Violet. Ya sabes que ella y yo trabajamos juntos, y hay algunos asuntos que nos conciernen a todos. Asuntos que nos conciernen a todos, repitió Heather fingiendo pensar en lo que decía. ¿Y esos temas no se pueden hablar en casa? Sería más cómodo en terreno neutral, dijo Walter con evasivas. Además, hace mucho tiempo que no salimos juntos. Te vendría bien alejarte. Alejarnos antes de que me entere de que mi marido me deja por una amante, pensó Heather, pero lo dijo en voz alta. Vale, ¿por qué no? Llevo mucho tiempo queriendo visitar este restaurante. La sorpresa de Walter fue rápidamente sustituida por alivio. Obviamente había esperado resistencia o al menos preguntas, pero no un acuerdo tan tranquilo. ¡Qué bien! El viernes por la noche, a las 8, yo te recojo. No hace falta, Heather negó con la cabeza. Tengo cosas que hacer en esa parte de la ciudad. Llegaré por mi cuenta. Ese fue el final de la conversación, pero Heather no pudo dormir en mucho tiempo pensando en la situación. Walter y Violet habían decidido cenar en el Autumn Maple para anunciarle sus planes. Quizá la intención de Walter de solicitar el divorcio, o que se iban a vivir juntos, o incluso que se casarían pronto. A Heather no le sorprendería oír que ya habían comprado el anillo. Bueno,
Si querían montar un espectáculo, que lo montaran, solo que no acabaría como habían planeado. Heather sonrió ante sus pensamientos en la oscuridad del dormitorio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la expectación. Heather pasó los días siguientes preparándose cuidadosamente para la cena. Encargó un vestido nuevo, elegante pero no llamativo, que realzara su figura pero no fuera vulgar. Fue al salón de belleza, donde se hizo un nuevo corte de pelo y la manicura. Compró zapatos de tacón, que normalmente no usaba por razones prácticas. Si para participar en la obra, entonces en pleno desfile. En el restaurante también se había preparado, dio instrucciones al personal, discutió con el chef un menú especial para invitados importantes, ordenó decorar la mesa de la esquina con flores frescas y puso una botella del mejor vino de la bodega. Michael observó estos preparativos con cierta sorpresa. «Parece que esta cena es realmente importante para ti», comentó. «Más importante de lo que imaginas», contestó Heather con una sonrisa enigmática. «Va a ser una velada especial. El jueves por la noche, la víspera de la cena, Heather se quedó hasta tarde en el restaurante, revisando facturas en su despacho. De repente llamaron a la puerta y Lawrence apareció en el umbral. «¿Te molesto?», preguntó mirando hacia adentro. «¿A ti? Nunca». Heather apartó los papeles y le hizo un gesto para que entrara. «¿Ocurre algo?». Lawrence se sentó en el borde del escritorio. «No mucho, solo vine a ver cómo iban las cosas. Michael me ha dicho que te estabas preparando para una cena especial mañana». «Sí», asintió Heather, «muy especial. Walter hizo reservas para los tres, él, yo y Violet». Lawrence silbó. «Menudo giro. ¿Y por qué, si se puede saber?» «Para anunciar su decisión de solicitar el divorcio, supongo», dijo Heather con calma. «O que Violet y él planeaban vivir juntos, o algo parecido». «¿Y tú aceptaste esta reunión?», preguntó Lawrence con incredulidad. «¿Por qué someterse a semejante humillación?». Heather sonrió, en voz baja, pero con una satisfacción interior. «¿Quién dijo que sería yo la humillada? Walter y Violet no saben que Autumn Maple me pertenece. Han elegido un restaurante donde yo soy la anfitriona para su gran charla. ¿Te imaginas la sorpresa que les espera?». Lawrence negó lentamente con la cabeza, pero una sonrisa comprensiva apareció en su rostro. «Has pensado en todo, ¿verdad?». «Cada detalle», asintió Heather. «Si quieren montar un espectáculo, lo conseguirán. Solo que el final no será el que esperan. ¿Qué vas a hacer?». Heather hizo una pausa mirando la foto del restaurante en la pared. «Dejar que interpreten sus papeles hasta el final. Y luego... entonces revelaré mis cartas». Lawrence asintió comprensivo. «Bueno, creo que será una velada memorable. Ojalá pudiera estar allí». «Está bien», sonrió Heather. «Te contaré todos los detalles. Ahora, si no te importa, tengo que terminar estas facturas». Cuando Lawrence se marchó, Heather permaneció sentada en su despacho durante largo rato, mirando por la ventana el horizonte nocturno de Manassas. Mañana todo cambiaría. Mañana se quitaría por fin la máscara de esposa obediente y mostraría su verdadero rostro, el de una mujer fuerte e independiente que no iba a tolerar más la negligencia y el engaño. Esta sería su noche, su escenario, su victoria, y estaba preparada. El viernes amaneció fresco y con niebla. Heather se levantó temprano, mientras Walter aún dormía. Se preparó en silencio y se escabulló de casa. Tenía 2 viajes de limpieza programados y quería terminar pronto su trabajo para prepararse para la noche. El primer encargo era normal: desinfectar un piso tras descubrir el cadáver de una anciana que había muerto mientras dormía hacía unos días. Nada complicado, solo un tratamiento a fondo de todas las superficies y la eliminación de un olor específico. La segunda llamada fue más complicada: un suicidio en el garaje de una casa de campo. Un hombre de mediana edad se había envenenado con los gases de escape de su propio coche,
dejando una nota en la que pedía disculpas a su familia. Un detective que se encontraba en el lugar de los hechos dijo que la causa eran las deudas y la depresión. Mientras trabajaba, Heather se encontró pensando en estas tragedias de forma distante, como a través de una capa de agua. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la velada que le esperaba. ¿Qué diría Walter? ¿Cómo se comportaría Violet? ¿Qué palabras utilizarían para explicar la necesidad de su presencia en la conversación? Y lo más importante, ¿cómo reaccionarían cuando supieran la verdad? A las 4 de la tarde, Heather había terminado de trabajar y se fue a casa a cambiarse. Walter no estaba allí, como ella esperaba. Probablemente se estaba preparando para tener una charla seria con Violet. Heather sonrió, imaginándolos ensayando sus discursos, discutiendo las posibles reacciones de una esposa despechada, planeando cómo manejar sus lágrimas anticipadas o su ira. Heather se dio una larga ducha, lavándose no solo los restos del trabajo del día, sino como si fuera parte de su vida anterior. Luego empezó a hacer la maleta, prestando especial atención a cada detalle. Su nuevo vestido azul marino le quedaba perfecto, resaltando su esbelta y elegante figura. Los zapatos de tacón alto le añadían altura y seguridad. Su maquillaje era sutil pero impecable. Su peinado sencillo pero sofisticado. Heather se miró largamente en el espejo y se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se veía tan real. A las 7:30 ya estaba en el restaurante, entrando por la puerta de servicio. Michael la saludó con cierta sorpresa. «Esta noche está usted especialmente guapa, señorita Clayton. ¿Por qué tan temprano? Su reserva es para las 8. Quiero asegurarme de que todo está listo», contestó Heather mientras entraba en su despacho. «Como he dicho, esta noche es especial». «Todo está como me pediste», asintió Michael. «La mesa del rincón está puesta, el vino está listo y el chef está supervisando personalmente el menú para tus invitados». «Estupendo». Heather abrió el bolso y sacó una cajita. «Una cosa más. Cuando sirvan el postre, pídele al camarero que ponga esto junto al plato del señor Clayton». Michael cogió la caja con cierto desconcierto. «¿Sorpresa?», preguntó. «Exacto», sonrió Heather. «Una sorpresa que no olvidaría pronto». A las 8:45, Heather se colocó en la barra, desde donde tenía una vista despejada de la entrada del restaurante. Pidió una copa de martini y la bebió tranquilamente mientras veía llegar a los invitados. El camarero, que la conocía como propietaria pero había recibido instrucciones de comportarse como un cliente normal, le guiñó un ojo discretamente. Exactamente a las 8, la puerta del restaurante se abrió y Walter apareció en el umbral. Iba vestido con su mejor traje, el pelo cuidadosamente peinado y un ramo de lirios blancos en las manos. A su lado estaba Violet, con un ajustado vestido rojo, el pelo recogido y unos enormes pendientes. Caminaron juntos hasta el mostrador de la recepcionista y Heather oyó a Walter pronunciar su apellido. Michael les acompañó personalmente a una mesa de la esquina, sugiriéndoles que se sentaran y esperaran al tercer invitado que está a punto de llegar. Walter parecía tenso, mirando constantemente a la puerta. Violet, en cambio, estaba relajada y segura de sí misma, mirando con curiosidad el interior del restaurante. Heather terminó su martini, pagó y se dirigió a su mesa, sintiendo que el corazón le latía más deprisa por la expectación. Walter fue el primero en fijarse en ella y abrió los ojos con sorpresa. Al parecer, no esperaba ver a su mujer con aquel aspecto, elegante, bien peinada y segura de sí misma. Heather se levantó para recibirla. «Estás preciosa». «Gracias», respondió ella con calma, aceptando su ayuda con la silla. «Espero no llegar demasiado tarde». No, acabamos de llegar». Walter parecía ligeramente confuso, como si algo no hubiera salido según lo previsto. «¿Te acuerdas de Violet?» «Por supuesto». Heather se volvió hacia la mujer de rojo.
Nos hemos visto unas cuantas veces. Me alegro de volver a verte, dijo Violet con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Debo decir que hoy estás diferente. Casi no te reconozco. A veces es bueno cambiar de look, replicó Heather, desplegando la servilleta en su regazo. Sobre todo en las noches especiales. Walter tosió, claramente incómodo. Sí, sobre eso. Heather, me alegro de que hayas accedido a reunirte. Hay algunos asuntos que debemos discutir. Por supuesto, asintió ella. Pero quizá deberíamos pedir la cena antes. He oído que la comida aquí es excelente. La oferta fue aceptada con alivio. Los tres estudiaron el menú y pidieron al camarero. Heather eligió la ensalada de marisco y un filete poco hecho. Walter pidió ostras y salmón, y Violet espárragos a la plancha y filete miñón. Y una botella de su mejor vino tinto, añadió Walter. Ya está preparada, señor, respondió el camarero con una leve reverencia. Una reserva especial de nuestro sumiller. Cuando el camarero se marchó, se hizo un silencio incómodo en la mesa. Heather se quedó mirando el interior del restaurante como si estuviera aquí por primera vez. Walter jugueteaba nervioso con su servilleta. Violet, aunque aparentemente tranquila, estaba visiblemente nerviosa, golpeando la mesa con sus largas uñas. Bueno, rompió por fin el silencio Heather. ¿De qué queríais hablar? Walter y Violet intercambiaron rápidas miradas. En primer lugar, quiero que sepas que no se trata de una decisión espontánea, comenzó Walter. Lo he pensado durante mucho tiempo y... Hemos estado pensando, le corrigió Violet con suavidad, colocando su mano sobre la de él. El gesto no pasó desapercibido para Heather. Se fijó en el gran anillo de diamantes que Violet llevaba en el dedo, uno nuevo, a juzgar por la forma en que no dejaba de admirarlo. Ya veo, asintió Heather. Continúa. Verás, nuestro matrimonio... Walter vaciló, buscando las palabras. Últimamente nos hemos distanciado. Tenemos intereses distintos, objetivos distintos en la vida. Tú estás inmerso en tu trabajo, yo en el mío. Y esas diferencias no hacen más que agravarse con el tiempo, añadió Violeta. Algunas relaciones simplemente se agotan. Es un proceso natural. Heather observó en silencio cómo los dos hombres, obviamente ensayando su discurso, intentaban presentarle la noticia del divorcio como algo inevitable e incluso beneficioso para todas las partes. Resultaba casi cómico ver cómo intentaban parecer razonables y comprensivos, mientras sus ojos delataban su impaciencia por poner fin cuanto antes a aquella conversación desagradable. Afortunadamente, su monólogo se vio interrumpido por la aparición de un camarero con aperitivos. Los tres se sintieron aliviados por estar comiendo. Walter asintió con aprobación, probando las ostras. Buena elección de restaurante, comentó. Hacía tiempo que quería venir aquí. Ah, sí, dijo Violet. Tiene un ambiente estupendo y tiene mucha clase. He oído que acaban de cambiar de dueño, dijo Heather despreocupadamente. He oído que el nuevo propietario ha hecho algunos cambios interesantes. ¿En serio? Violet echó un vistazo a la sala. No lo sabía. Me pregunto quién será. Un empresario local, por lo que he oído, dijo Heather con evasivas. Pero volvamos a nuestra conversación. Decías que nuestro matrimonio estaba agotado. Walter tosió. Sí, así es. Heather, lo he pensado mucho y he decidido que lo mejor para nosotros es separarnos, hacerlo oficial y empezar una nueva vida. Con Violet, añadió Heather mirándole fijamente a los ojos. Sí. Walter le sostuvo la mirada. Violet y yo hemos decidido estar juntos. Va en serio. Incluso estamos prometidos, anunció Violet con orgullo, mostrando el anillo. Walter me lo propuso la semana pasada. Enhorabuena, dijo Heather en voz baja. Es un anillo muy bonito. Su reacción desanimó claramente a ambas. Esperaban lágrimas, recriminaciones, una escena.
pero no esta tranquila aceptación. ¿No estás disgustada?, preguntó Walter con cautela. Debería estarlo. Heather bebió un sorbo de su copa de vino. Nuestro matrimonio ha sido una farsa durante mucho tiempo. Tienes razón, no llevamos la misma vida. Me alegro de que te des cuenta, dijo Violet con un deje de superioridad en la voz. El divorcio no tiene por qué ser un acontecimiento dramático. La gente civilizada puede resolver las cosas pacíficamente. Estoy de acuerdo, asintió Heather, sobre todo en lo que respecta al reparto de bienes. Walter se puso tenso. Yo también quería hablar de eso. Tenemos la casa, las cuentas y tu negocio, interrumpió Heather. ¿Y tu negocio?, le interrumpió Violet. No olvides que, según la ley estatal, una esposa tiene derecho a una parte del negocio de su marido si se desarrolló durante el matrimonio. Mis negocios. Heather enarcó una ceja. ¿Te refieres a mi empresa de limpieza? No, claro que no. Violet agitó la mano como si descartara algo irrelevante. Me refiero al negocio de seguros de Walter. Su participación en la empresa es bastante considerable. Violet, quedamos en hablar de esto más tarde, dijo Walter tenso. Solo quiero que quede claro. Violet se encogió de hombros. Para que Heather no se hiciera ilusiones. Tu parte de la empresa es fruto de tu talento y tu trabajo. No hay razón para compartirla con tu ex mujer. Heather vio que los camareros retiraban los aperitivos y empezaban a servir los platos principales. El momento perfecto para una pequeña distracción. Dejemos a un lado la charla sobre el dinero, sugirió. Disfrutemos primero de la cena. Por el olor, los platos principales son tan buenos como los aperitivos. Los siguientes minutos transcurrieron en un ambiente relativamente tranquilo. Los tres degustaron sus platos, intercambiando cumplidos formales sobre la cocina. Walter parecía agradecido por la pausa en la desagradable conversación. Violet, en cambio, parecía decepcionada. Obviamente, había esperado una reacción más fuerte a la noticia del compromiso. ¿Así que ya habéis fijado una fecha para la boda?, preguntó Heather cortando un jugoso filete. Todavía no, respondió Walter. Primero tengo que finalizar el divorcio. Y encontrar una casa adecuada, añadió Violet. Estoy mirando opciones en la zona norte de Manassas. Es un barrio estupendo con buenos colegios. ¿Escuelas?, preguntó Heather. ¿Piensas tener hijos? Por supuesto, sonrió Violet con cierta superioridad. Walter siempre había querido tener una familia de verdad, con hijos. Aquel pinchazo era claramente intencionado. Heather y Walter nunca habían tenido hijos, primero por sus carreras, luego por motivos económicos, y en los últimos años nunca había surgido el tema. Violet estaba insinuando claramente que ella podía darle a Walter lo que su primera esposa no había podido. Eso es maravilloso, replicó Heather con calma. Los hijos son una bendición. Lo es, asintió Violet. Afortunadamente, solo tengo 32 años, así que aún me queda mucho tiempo para ser madre, a diferencia de las mujeres que lo posponen demasiado. Otro ataque directo. Heather tenía 42 años, una edad en la que el embarazo ya se consideraba arriesgado. Violet estaba claramente disfrutando de la oportunidad de enfatizar su ventaja en el tema. Violet quiere al menos 2 hijos, intervino Walter, sin darse cuenta de la tensión en la conversación. Un niño y una niña. Y una casa grande con jardín, continuó Violet pintando ahora un cuadro franco de una vida familiar idílica. Un perro, tal vez una pequeña piscina. Walter podría vivir por fin la vida que se merecía, rodeado de una familia que lo apreciara y lo apoyara. A diferencia del estilo de vida que llevaba conmigo, terminó Heather en voz baja. Yo no he dicho eso. Violet fingió vergüenza. Pero tienes que admitir que tu matrimonio no fue tradicional. Siempre estabais trabajando, limpiando escenas del crimen. No es exactamente el tipo de cosas que uno asocia con un hogar acogedor. Pero es lucrativo, dijo Heather. Pero te entiendo.
Le estás ofreciendo a Walter algo que yo no pude, una vida familiar tradicional. Exacto, asintió Violet con un triunfo mal disimulado. Walter se merece una mujer que esté a su lado, no que se pase el día metiéndose en problemas. Walter estaba claramente incómodo con este intercambio de comentarios. Se apresuró a cambiar de tema. Mi abogado ha preparado los papeles del divorcio. Será lo más rápido e indoloro posible. Propongo un reparto equitativo de los bienes adquiridos conjuntamente, salvo mi parte en la empresa. Tendrás suficiente para empezar una nueva vida. Es generoso, dijo Heather con un toque de ironía. ¿Y la casa? La casa habría que venderla, dijo Walter con firmeza, y repartir las ganancias. Entiendo, asintió Heather. Necesitas dinero para una casa nueva con Violet, con jardín y piscina. Me parece justo, dijo Violet. Después de todo, ¿para qué necesitas una casa tan grande? Vives solo, sin hijos. Voy a vivir sola, corrigió Heather. El divorcio aún no ha terminado. Es solo cuestión de tiempo, dijo Violet. Ya hemos elegido algunas opciones para una casa nueva. Hay una oferta estupenda en Sunnyvale, 4 dormitorios, un gran jardín, garaje para 2 coches. Suena impresionante, dijo Heather. Y caro. Walter puede permitírselo, dijo Violet con orgullo, sobre todo con su nuevo ascenso. ¿Un ascenso? Heather se volvió hacia su marido. No lo has dicho. Walter parecía avergonzado. Es reciente. Me ascendieron a subdirector de prestaciones de seguros. Un importante aumento de sueldo y de categoría. Enhorabuena, dijo Heather con sinceridad. Te lo has ganado. Gracias, asintió Walter claramente sorprendido por su reacción. Iba a decírtelo, pero últimamente no hemos hablado mucho, porque has estado ocupado ayudando a clientes y desarrollando tu carrera, intervino Violet acariciándole la mano. A diferencia de otros, yo sé lo importante que es tu trabajo. El comentario tenía una intención tan clara de menospreciar a Heather que incluso Walter pareció avergonzado. Violet, no tienes por qué hacerlo, dijo en voz baja. Solo digo la verdad, se encogió de hombros. Tu mujer nunca apreció tu ambición. Siempre estuvo demasiado inmersa en su trabajo sucio. Mi trabajo sí implica limpiar, asintió Heather con calma. Pero está bien pagado y beneficia mucho a la gente. Claro, claro, asintió Violet con indulgencia. Todos los trabajos son importantes, solo que algunos son más prestigiosos que otros. No todo el mundo puede ser un empresario de éxito o un experto inmobiliario. Alguien también tiene que fregar suelos. Walter se encogió ante la brusquedad, pero guardó silencio. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. No iba a defender a su mujer de los insultos de su nuevo ligue. Heather se dio cuenta de que los camareros retiraban los platos de los platos principales. Se acercaba el momento del postre y de su bicho. Sintió que el corazón le latía más deprisa por la expectación. Sugiero que pidamos el postre, dijo con una sonrisa. He oído que tienen una carta de postres estupenda. Es una gran idea, dijo Walter con alivio, contento por la oportunidad de cambiar de tema. El camarero trajo la carta de postres y los 3 pidieron. Heather eligió el fondant de chocolate, Walter la tarta de queso y frambuesa, y Violet el sorbete de frutas por la figura. Creo que hemos tenido una conversación muy constructiva, dijo Walter cuando el camarero se marchó. Me alegro de que lo entiendas, Heather. Entiendo mucho, asintió ella. Más de lo que crees. Espero que podamos seguir siendo, si no amigos, al menos en buenos términos, continuó. Después de todo, hemos pasado 17 años juntos. 17 años, se hizo eco Heather. Es mucho tiempo. En ese tiempo pueden cambiar muchas cosas. Exacto, dijo Violet. La gente crece, evoluciona, encuentra nuevos caminos. A veces esos caminos se bifurcan. Y a veces, dijo Heather en voz baja, mirando al camarero que se acercaba con una bandeja de postres, el destino nos depara sorpresas inesperadas.
El camarero se acercó a la mesa con una elegante bandeja que contenía 3 postres. Con especial cortesía, colocó ante Heather un fondant de chocolate decorado con bayas frescas y menta. «Su postre, señora», dijo con una leve reverencia. El chef le envía sus mejores deseos y espera que todo esté a la altura de sus expectativas. «Gracias, Robert», sonrió Heather al camarero. «Dile al chef que la cena es excelente, como siempre». Walter y Violet intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Conoces al camarero por su nombre?», preguntó Violet mientras se alejaba. «Todos conocemos a nuestra señorita Clayton», intervino otro camarero sirviendo vino en la copa de Heather. «Es nuestra invitada de honor». «Gracias, Andrew», asintió Heather. «El vino es maravilloso». Walter frunció el ceño. «¿Vienes aquí a menudo? Nunca te he visto mencionar este restaurante». «Hay muchas cosas que no he mencionado», contestó Heather con calma. «No hemos socializado mucho últimamente, ¿verdad?». El maître, un elegante hombre de mediana edad, se acercó a la mesa. «Señorita Clayton, ¿va todo bien? ¿Puedo ofrecerle a usted y a sus invitados un café o un digestivo para el postre?». «Gracias, James», sonrió Heather. «Café, creo. Espresso para mí, como de costumbre». «Por supuesto, señora», asintió respetuosamente el maître. «¿Y para sus invitados?». «Un americano para mí», dijo Walter confuso. «Yo tomaré un café con leche sin azúcar», dijo Violet fríamente mirando a Heather. «Y dime, ¿por qué todo el personal la trata como si fuera una persona especial?». El maître parecía desconcertado. «Señora, la señorita Clayton es una clienta habitual», le interrumpió Heather rápidamente. «Ceno aquí a menudo». «Gracias, James. Puede irse». Cuando el maître se marchó, Violet se volvió hacia Heather con mal disimulada irritación. «¿Así que te gastas lo poco que ganas en restaurantes caros? No me extraña que nunca hayas podido ayudar a Walter con las grandes compras». «Violet», empezó a advertir Walter, pero ella lo ignoró. «No, en serio. Me parece divertido», continuó Violet. «Trabajar de limpiadora y presumir de semejante nivel de vida. No me extraña que apenas llegues a fin de mes». «¿Quién dice que apenas llego a fin de mes?», preguntó Heather con calma. «Walter mencionó que te mantenía económicamente». Violet miró triunfante al avergonzado hombre. «Que tu sueldo apenas cubría los gastos básicos». Heather se volvió lentamente hacia su marido. «¿Es así? Interesante». «No lo había dicho así», dijo Walter con torpeza. «Solo decía que mi sueldo es más alto y que tenía suerte de tener un marido tan generoso», terminó Heather por él. «¿Quién deja trabajar a su mujer de la limpieza en vez de quedarse en casa?». «Exacto». Violet captó el sarcasmo. «Walter es demasiado amable. Si yo fuera él, le habría dado un ultimátum para que se buscara un trabajo de verdad o...». Se detuvo en seco al ver la expresión de Walter. «¿Qué? Solo digo la verdad. No hay que avergonzarse por admitir que algunas profesiones no son dignas de gente de cierto calibre. Una señora de la limpieza bueno, es un trabajo poco cualificado». El camarero se acercó de nuevo a la mesa, llevando una bandeja con 3 tazas de café y una cajita atada con una cinta de raso. Colocó la caja junto al postre de Walter. «¿Qué es esto?», preguntó Walter sorprendido. «Una sorpresita de la señorita Clayton, señor», contestó el camarero. Walter miró a Heather confundido. «Ábrela», sugirió ella. «Es para ti». Walter desató tímidamente la cinta y abrió la caja. Dentro había un pendrive. «¿Qué es?», repitió. «Los archivos de vigilancia del Hotel Blue Ridge», respondió Heather con calma. «Donde Violet y tú habéis estado pasando el tiempo los últimos 6 meses. Además de los extractos de tu tarjeta de crédito, las fotos que tomé y otras pruebas de vuestra conexión. Mi abogado ya tiene una copia». Walter se puso pálido. «¿Por qué hiciste eso?». «Porque en nuestro estado el adulterio sigue contando en la división de bienes», replicó Heather. «Sobre todo cuando el adúltero utiliza el dinero común para mantener a su amante». Violet se sonrojó de rabia. «Walter no me mantenía».
Tengo mi propio dinero. Soy una agente inmobiliaria de éxito, que pasa los fines de semana en una suite de $400 la noche pagada con la tarjeta de crédito de mi marido, replicó Heather. Que recibe joyas de regalo pagadas con nuestra cuenta común. Que... ¡Basta ya! Violet golpeó la mesa con la palma de la mano, llamando la atención de las mesas vecinas. Esto es ridículo. Solo estás celosa de nuestra felicidad. Típica esposa despechada que no soporta que su marido haya encontrado una mujer mejor. Varios clientes se volvieron en su dirección. Michael, que observaba la escena desde la distancia, se percató de los tonos elevados, pero no intervino, dejando que los comensales decidieran sus propios asuntos, como debería hacer un gerente de restaurante profesional. Violet, cálmate, dijo Walter en voz baja, claramente avergonzado por la atención. Estamos en un lugar público. No me importa. Violet alzó aún más la voz. No voy a dejar que una señora de la limpieza me menosprecie. ¿Quién demonios eres tú? Una mujer que trabaja en la mugre por una miseria mientras los verdaderos profesionales tienen carreras. Walter intentó cogerle la mano, pero ella se la apartó. No, Walter, ya basta. La invitamos aquí por cortesía, pensando que podríamos resolver esto de manera civilizada, y nos ha estado siguiendo, espiándonos, reuniendo algún tipo de Baumobile. Es patético. Heather mantenía una expresión indiferente en su rostro que solo parecía molestar más a Violet. Y ahí sentada como si fuera la reina, Violet continuó con la voz cada vez más alta. Todos esos camareros que la adulan, ¿qué les prometiste? ¿Que limpiarías sus pisos con descuento? A estas alturas todo el restaurante estaba observando la escena. El personal parecía conmocionado. Los clientes de las mesas vecinas cuchicheaban. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar lo que estaba ocurriendo. Violet, por favor, suplicó Walter, vámonos de aquí. No. Se levantó de un salto y volcó su copa de vino. El líquido rojo se derramó sobre el mantel blanco. ¿Por qué tenemos que irnos? Es ella la que tiene que irse. Una señora de la limpieza no tiene sitio en una mesa con gente decente. Se hizo un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban puestos en su mesa. Heather se levantó lentamente de su asiento, cuadró los hombros y miró alrededor de la silenciosa sala. «Así que la señora de la limpieza no debe sentarse a la mesa», dijo en voz baja, pero su voz se oyó claramente en el silencio. Interesante opinión. ¿Y la dueña del restaurante? ¿Debería sentarse a la mesa? Walter se quedó con la boca abierta. Violet parpadeó incomprensiblemente. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que soy la dueña de este restaurante, el Autumn Maple, dijo Heather con calma. Hace 3 meses que es mío. Violet se rió, pero su risa sonó insegura. Eso no tiene sentido, no puedes... La señorita Clayton sí es la dueña, confirmó Michael, y estoy orgulloso de estar bajo su dirección. ¿Es una especie de broma? Walter por fin encontró su voz. Heather, ¿de dónde has sacado el dinero para el restaurante? De mi trabajo sucio, como dijo Violet, contestó Heather. La limpieza criminal especializada es un negocio muy lucrativo, Walter. Gano el triple que tú, incluso con tu nuevo ascenso. Siempre he ganado más. Se volvió hacia una atónita Violet. Has menospreciado mucho mi profesión. ¿Sabes cuánto cobro por limpiar la escena de un crimen? De $3,000 a $5,000 por llamada. Recibo hasta 4 llamadas a la semana. Haga cuentas. Esos son los ingresos de un año. Violet se quedó con la boca abierta, incapaz de encontrar las palabras. Walter parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cabeza. «Pero tú nunca dijiste», empezó. «Nunca preguntaste», le interrumpió Heather. «Te convenía pensar que solo era una señora de la limpieza, dependiente de tu generosidad. Halagaba tu ego. Te gustaba sentirte como un benefactor que dejaba que su mujer hiciera el trabajo sucio». Miró alrededor del restaurante. «Y ahora que todas las cartas están fuera, me gustaría hacer algunos anuncios.
En primer lugar, he aceptado el divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo la semana que viene. En cuanto a la división de la propiedad, me temo que su parte de la compañía de seguros todavía se tendrá en cuenta, dada la evidencia de adulterio. Sin embargo, no insistiré en eso si aceptas mis otras condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Walter en voz baja. La casa se queda conmigo, contestó Heather. Toda ella. Te llevas tus efectos personales y te mudas en el plazo de una semana. El coche que compramos el año pasado también es mío. Puedes quedarte con el viejo. Nos repartiremos las facturas a partes iguales. Walter asintió lentamente, dándose cuenta de que no estaba en condiciones de negociar. Y por último, Heather se volvió hacia Violet, que seguía de pie, atónita y roja de humillación. A usted, señorita Parrish, debo darle las gracias. ¿Gracias?, preguntó Violet con incredulidad. Sí, asintió Heather. Me ha abierto los ojos sobre lo que era realmente mi matrimonio. Todos estos años había vivido con un hombre que no sentía ningún respeto por mí, por mi trabajo, por mis logros, que estaba dispuesto a dejar que otra mujer humillara a su esposa con tal de no arruinar su imagen de hombre de éxito. Ahora estoy libre de esa relación y puedo empezar una nueva vida. Miró alrededor del silencioso restaurante. Ahora voy a pedirles a ambos que abandonen mi establecimiento. La cena va por cuenta de la casa, considérenlo mi regalo de despedida. Walter se levantó lentamente de su asiento. Su rostro era una mezcla de asombro, vergüenza y un extraño alivio. Heather no lo sabía. Exacto, asintió ella. No lo sabías y no querías saberlo. Adiós, Walter. Violet, aún aturdida, dejó que Walter la cogiera del brazo y la condujera fuera. Al pasar junto a las otras mesas, varios comensales aplaudieron. Alguien incluso gritó, «¡Bravo, señorita Clayton!». Cuando la puerta se cerró tras ellos, Heather respiró hondo y se volvió hacia el resto de los comensales. «Pido disculpas por el espectáculo», dijo con una sonrisa. Como compensación por las molestias, la casa invita a todos los postres. El anuncio fue recibido con vítores y aplausos. El ambiente en el restaurante cambió instantáneamente de tenso a festivo. Heather asintió al personal, dando por concluido el incidente, y se dirigió a su despacho. Una vez sola, se hundió en una silla y cerró los ojos. Una extraña sensación de vacío y liberación la invadió al mismo tiempo. 17 años de matrimonio acababan de terminar de forma estrepitosa, pública y espectacular. No era como se lo había imaginado, pero ahora no podía imaginar un final más apropiado. Un ligero golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», dijo. Lawrence estaba en el umbral con una botella de champán y 2 copas. «Me dijeron que había que felicitar a una mujer valiente por su libertad», sonrió. «¿Lo has visto todo?», preguntó Heather. «Vi la escena final», asintió Lawrence entrando en el despacho y dejando la botella sobre la mesa. «Llegué justo a tiempo para ver cómo reprendías a esa pareja. Un espectáculo impresionante, debo decir». Abrió el champán y llenó las copas. «Por un nuevo comienzo», dijo tendiéndole una a Heather. «Por los nuevos comienzos», asintió ella, aceptando la copa. «Y por los viejos amigos, sin los cuales no habría sido posible». Chocaron los vasos y bebieron un sorbo cada uno. Lawrence se sentó en la silla de enfrente. «¿Cómo te encuentras?». Heather se lo pensó un momento. «Extraña», dijo al fin. Fue como si se me hubiera caído una pesada mochila que llevaba años cargando. Me siento aliviada y un poco asustada. ¿Miedo?». Lawrence se sorprendió. «Acabas de derrotar a 2 pavos engreídos delante de todo el restaurante. ¿De qué tienes que tener miedo?». «A lo desconocido», se encogió de hombros Heather. «Llevo 17 años casada. Independientemente de cómo hubieran ido las cosas con Walter últimamente, él había formado parte de mi vida. Ahora esa parte ha terminado. ¿Y qué sigue?». «¿Y ahora qué?». Lawrence sonrió ampliamente. «Pues vivir tu vida como quieras vivirla.
dirigiendo tu restaurante, desarrollando tu negocio de limpieza, viajando, haciendo nuevos amigos. Quizá conozcas a alguien que te aprecie. Heather negó con la cabeza. Voy a aplazar la relación. Primero quiero averiguar qué quiero realmente de la vida. Una sabia decisión, convino Lawrence. ¿Y los negocios? ¿Qué planes tienes? Heather bebió más champán, sintiendo el cosquilleo de las burbujas en la garganta. Estoy pensando en expandirme, dijo tras una pausa. Quizá abrir un segundo restaurante en una ciudad vecina. En cuanto al negocio de la limpieza, ya he recibido varias ofertas de colaboración de importantes compañías de seguros. ¿La competencia de Walter?, preguntó Lawrence con una sonrisa. Puede, respondió Heather sonriendo. Los negocios son los negocios. Se rieron y volvieron a chocar las copas. ¿Sabes?, dijo Lawrence cuando se calmaron las risas. Siempre supe que eras una mujer fuerte, pero hoy te has superado. Estoy orgullosa de ti. Gracias, respondió Heather con sinceridad. Por todo. Sin ti, sin tu fe en mí, sin este restaurante, probablemente seguiría viviendo en este falso matrimonio, fingiendo que todo iba bien. Habrías encontrado tu fuerza de todos modos, dijo Lawrence con seguridad. Tarde o temprano, solo aceleré un poco el proceso. Llamaron de nuevo a la puerta y apareció Andrew, el camarero. Disculpe, señorita Clayton, dijo, pero los invitados preguntan por usted. Quieren darle las gracias personalmente y expresarle su apoyo. Heather enarcó las cejas, sorprendida. ¿De veras? Sí, señora, asintió Andrew. Muchos han pedido champán y les gustaría que te unieras a ellos. Heather miró a Lawrence. Bien, dijo ella levantándose. No podemos hacer esperar a nuestros invitados, ¿verdad? Al salir del despacho sintió una extraña ligereza. Era como si el peso del pasado la hubiera abandonado por fin, permitiéndole desplegar las alas y volar. Tenía ante sí lo desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, lo desconocido no la asustaba, sino que la atraía con sus posibilidades. Entró en la sala del restaurante donde fue recibida con aplausos. Alguien levantó una copa, gritando un brindis por la valiente anfitriona. Otros la siguieron, y pronto todo el restaurante brindó por su salud y su éxito. De pie en medio de su restaurante, rodeada de gente que la respetaba por lo que realmente era, Heather Clayton se sintió realmente feliz por primera vez en mucho tiempo. No sabía lo que le depararía el mañana, pero estaba segura de una cosa: nadie volvería a avergonzarla por su trabajo, sus logros o su vida. Era el final de un capítulo y el principio de otro nuevo, un capítulo que escribiría sola, sin importarle las expectativas ni los prejuicios de los demás.